Se trata de Fernando Carrión, sociólogo, investigador, docente universitario. Fernando, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar en Diálogo de Radio 99. Fernando, ¿nos escuchas? Nosotros no te escuchamos. Si nos estás hablando, no te escuchamos. No sé si puedes activar el micrófono. Bueno, Fernando, tenemos alguna Ahí me dificultad. Ahí escuchan. está ¿Me escuchan? eso. ¿Y la cámara? Sí, la cámara está también. ok, muy bien. Ya lo poncha, dice Diego. Bueno, Diego, ya listo, apenas lo Diego. tengamos en plataforma, ahí vamos con la entrevista. Ok. Adelante, Ramiro. Fernando, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Un gusto saludarles a ustedes y obviamente agradecerles por la posibilidad de conversar. Siempre, Fernando. A ver, yo no sé, y esta es una apreciación muy personal, si en verdad la consulta popular tiene la importancia que el país necesita en estos momentos, o el país necesita más de decisiones ejecutivas de alto calado y determinantes para enderezar el rumbo, porque está demostrado ya desde el año 79 para acá en la nueva democracia que las consultas populares han servido para poco o nada. ¿Cuál es tu apreciación? No, yo estoy de acuerdo. Si nosotros vemos la estructura de las preguntas, la mayoría son de seguridad. Y eso es básicamente una lectura de la demanda que tiene la población respecto de esta problemática. Pero si nosotros nos adentramos un poco a las preguntas, muchas de ellas ya están en la reforma que se está planteando este rato al COIP. Por ejemplo, el tema este de la relación con las Fuerzas Armadas, los tipos penales, el incremento de las penas, etcétera. Quizás la mayor novedad sea la posibilidad de la extradición y esto del trabajo por horas. Pero así que signifiquen cambios estructurales, por ejemplo, en el mercado laboral, el uno y el otro y los otros, en la lógica de la seguridad, yo no lo veo. Yo creo que esto tiene mucho más una lógica política. Coincidimos ahí, solo el tema del trabajo por horas me parece que es una herramienta importante para dar trabajo a los que no lo tienen y dar opciones a empresarios que necesitan puntualmente la mano de obra calificada para determinadas horas durante la noche, durante el fin de semana, digamos saloneros, digamos gente que hace trabajos muy específicos durante corto tiempo o en días específicos. ¿No te parece que este es casi como la cereza del pastel y otro además va a arrastrar a que este cambio que ha operado mucha resistencia en el país durante tantos años desde que se agregó esto en la Constitución de Montecristi tenga ya un destrabe y permita al sector privado laborar con este recurso y con esta herramienta en beneficio de dar trabajo a quienes no tienen? Sí, pero no solo al sector privado, a los propios sectores, llamémoslo así, informales, etcétera. Esta es una forma de empezar a formalizar, valga la redundancia, el trabajo, porque implican algunas responsabilidades que, tal como está ocurriendo este rato, no existen. Por ejemplo, el trabajo doméstico, lo que significa la artesanía, el trabajo, qué sé yo, en sastrerías, en vulcanizadoras, en tiendas, en abastecimiento, etcétera, que se hace de una forma absolutamente informal y bajo este mecanismo del trabajo por horas, yo creo que se puede formalizar. Y sin duda también va a ayudar al sector privado para que pueda incorporar un segmento adicional dentro de sus procesos productivos, de servicios, de comercio, etcétera. Fernando, le paso a Daniel con la entrevista. Fernando, qué gusto. Gracias. ¿Cómo salimos de este conflicto armado interno? ¿Hay alguna estrategia más allá de sacar a los militares? ¿Usted ve una estrategia de país para lograr enfrentar la violencia? ¿Cómo resolvemos esto? Digo, A más ver, yo allá lo de que que diría es, venza o no venza un decreto. yo lo que diría es que hay tres factores interesantes que ha producido esta declaratoria de conflicto interno armado. Una Ajá. primera
sin duda la legitimidad del presidente de la República. Nosotros habíamos tenido presidentes con muy baja legitimidad y esto yo creo que le ayuda al país al extremo de que, por ejemplo, la Asamblea se pronunció de forma mayoritaria apoyando la decisión del presidente. El caso de Rafael Correa hizo exactamente lo mismo, los partidos políticos también. Y eso creo que le puede ayudar al país. Una segunda cosa es que me parece que las acciones realizadas en los centros de privación de libertad, en las cárceles, ha dado resultados. Ustedes recordarán, cada intervención de la policía o las Fuerzas Armadas en cualquier recinto penitenciario, lo que teníamos eran coches bomba fuera de las cárceles. Pues ahora no hemos tenido nada de eso. Y yo creo que es interesante, se cortó, me parece, el vínculo del adentro con el afuera. Y una segunda cosa es que al interior de las cárceles había un mercado ilegal poderosísimo. Yo tengo datos del Diario Universo de hace unos 4 o 5 meses, donde cada uno de los 12 pabellones, que ahora son 10 en realidad, porque dos están derrocados, cada uno de esos pabellones manejaba alrededor de $100.000 semanales. Sí, una cantidad impresionante de recursos económicos. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? El Estado está dando de comer a esta gente para que no se pague esos recursos a estas estructuras criminales. Y entonces eso me parece que está vulnerando la organización criminal dentro de las cárceles. Y una tercera cosa que también me parece importante, y que es el resultado del carnaval. El carnaval que nosotros vivimos, podría poner dos ejemplos, uno en la sierra, otro en la costa, el caso de Cuenca y el caso de Salinas, fueron muy interesantes porque fue la recuperación del espacio público. Sí, señor. Y en realidad la gente salió, la gente se manifestó. Claro, yo supongo que esto también debe venir de esa situación compleja que vivimos con el COVID, que estuvimos prácticamente 3 años encerrados en casa y de pronto salimos y el espacio público fue recuperado. Entonces, a mí me parece que esas tres cosas están funcionando. Ahora, ¿qué va a pasar cuando salgan los militares de la cárcel y le entreguen nuevamente al SNAI el manejo de eso? Ahí va a seguir el problema. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es cerrar el SNAI, yo soy de esa idea, y crear una nueva institución porque el SNAI no funciona, porque el SNAI es de un nivel de corrupción, el SNAI está absolutamente carcomido desde sus entrañas por estas estructuras criminales. Entonces, la salida de las Fuerzas Armadas, bueno, en principio debería ocurrir eso a fines del mes de marzo. Bueno, se habla ya de que va a haber una extensión por un mes más, pero dentro del mes de abril vamos a tener el mismo problema que tendríamos ahora. Entonces, ¿a quién le van a entregar? Si le Ajá. entregan al mismo SNAI, lo que va a ocurrir es que se va a reproducir exactamente lo que teníamos antes. Fernando, el gobierno a nivel internacional parece que se ha metido en algo que no quería, pero que le ha tocado o que lo han arrastrado. Esto del envío de armas, que ya se ha descartado envío de armas a zona de conflicto, eh, parecería ser que le trajo una crisis con Rusia que no lo deseaba. Aparentemente, indirectamente el banano se iba a ver afectado, pero ya se resolvió, entre comillas se resolvió porque no había mosca jorobada, etcétera, etcétera. Circunstancias que salen de la política internacional y que se resuelven así como se crearon, de la nada. Ya está resuelto. Pero Ecuador, en este sentido, quizás pecó, el gobierno quizás pecó un poco de ingenuidad, un poco de novatada. ¿Cómo ves tú el tema de esta crisis o mini crisis que se armó con Rusia? No, yo creo que sí es una novatada, es clarísimo. Las relaciones internacionales no son las mismas que las relaciones nacionales, son mucho más complejas, porque ahí lo que existen son intereses. Y lo que hemos visto, la reacción de Rusia fue clarísima. Y fue un golpe, pero impresionante, porque no solo fue el banano, fueron las flores Sí, también. señor. Y aparentemente se venía el camarón después. Y entonces la situación es muy complicada. O sea, cuando uno hace declaraciones públicas respecto de relaciones internacionales, hay que ser muy cauto. Y aquí pongo un ejemplo adicional. Cuando el presidente sale y dice que hay 1.500 personas privadas de la libertad que van a ser enviadas a Colombia, Perú y Venezuela, pues generó también un problema con esos tres países. Sí, señor. Y eso tenía que haber sido resuelto a través de las cancillerías de forma reservada y ahí ir encontrando la salida, un poco lo que están haciendo ahora.
Entonces, yo sí creo que hay que ser un poco más prudente en términos de las relaciones internacionales, porque eso implica sin duda cosas totalmente distintas a lo que significa la política interna. De hecho, Fernando, permíteme, el día de ayer, por esas cosas de la vida, accedí a un registro oficial. Estuve en la biblioteca municipal con mi hijo menor y él estaba un poco entusiasmadísimo viendo registros oficiales antiguos. Había uno de 1899, pero accedí a uno del 2007, justamente el día en que él nació, abrimos el registro oficial y lo primero que vimos en ese registro oficial de 2007 fue un acuerdo, entendimiento entre el gobierno de Ecuador y de España para manejar a las penas, es decir, a los sentenciados tanto de España como de ecuatorianos entre los dos países. Es algo que es en diplomacia, en las relaciones internacionales se establece. Aquí no basta con una declaración del presidente decir van a ser devueltos a sus países, porque evidentemente eso le crea a los países de destino, a de origen de los PPL, una complicación, porque tienen que armar toda una logística. Esto creo que también pasa por un gobierno que también es muy rápido para decidir ciertas cosas sin haberlas trabajado antes de manera bilateral, Fernando. No, clarísimo. Cuando el presidente dice van a ir estas 1.500 personas privadas de la libertad a estos tres países, el presidente Petro no respondió, respondió un tipo de la Corte Suprema de Justicia. El presidente de Venezuela tampoco respondió y Venezuela tampoco respondió. Y el caso de Perú, la presidenta sí respondió. Pero posteriormente, la misma presidenta del Perú lo que dijo es que hay que tener la política de reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a recibir los peruanos, pero nosotros vamos a enviar los ecuatorianos que tenemos presos acá. Y entonces, y habló, si no me equivoco, de 150, 160 ecuatorianos presos en el Perú. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras criminales son muy grandes ahora Son y tienen transnacionales. ramificaciones en los países vecinos. Entonces, por ejemplo, ahí habría que hacer un balance. ¿Nos conviene enviar al Perú cuando ellos nos van a enviar a nosotros los ecuatorianos? Pues yo creo que el argumento que dio el presidente es nosotros estamos gastando muchos recursos en alimentación, etcétera, etcétera, con estas personas privadas de la libertad. Si nos devuelven más ecuatorianos de los peruanos que nosotros estamos enviando, pues ese objetivo no se cumple. Ese objetivo no se cumple. En el caso de Colombia sí, porque siempre ha habido una asimetría en ese sentido y ahora con Venezuela también hay una asimetría. Pero con el caso del Perú, la verdad es que yo no lo sé. Fernando, tú eres también un amante del fútbol. En alguna ocasión, cuando estuve en Revista Vanguardia con José Hernández, conversamos sobre esto de la política y el fútbol. Y te quiero separar un poco de la coyuntura política, porque quiero entrar a la coyuntura deportiva. Da la impresión, no sé si tú también tengas este tamiz, de que en el fútbol la fiesta se acabó. Vemos equipos en crisis, vemos instituciones en crisis, vemos problemas entre reconocimiento o no de ciertas dirigencias. Parece ser que también en el fútbol esa fiesta de la década anterior también ya se vino abajo. ¿Cómo tú ves comparando lo que ocurre en la sociedad con lo que ocurre con el primer deporte del país, que es el fútbol? A ver, quizás un par de cosas interesantes. Una que me parece buena también con el tema este de el conflicto interno armado. En Guayaquil no se pudo jugar Ajá. las noches azules y las noches amarillas. Pero estos dos equipos encontraron salidas muy interesantes. El caso de Barcelona, una en los Estados Unidos y otra que va a ocurrir ahora en Quito. Y el caso de Telemelec en Cuenca. Y me parece que eso muestra que sí, el caso de la Liga hizo aquí y lo hizo bien. En otras palabras, creo que las políticas de seguridad que se han adoptado han funcionado en ese sentido bien. La segunda cosa, yo creo que el tema institucional en el país en general tiene muchísimos problemas. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la legitimidad de la justicia ecuatoriana es del 8%, que de la policía es un poco más, es del 12%. Pues la situación de las instituciones es muy grave. Veamos el Consejo de Participación Ciudadana, todo lo que ha ocurrido en la Corte de Justicia, etcétera. Pues el fútbol no puede estar exento de eso. No puede estar exento de eso. El propio embajador de los Estados Unidos ya nos dijo, el fútbol, que es lo que más nos gusta, También está está penetrada por... contaminado. Exactamente.
Lo mismo que pasa en la justicia, lo mismo que pasa en la policía, lo mismo que pasa en el Estado, está pasando en el fútbol. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos con una crisis muy fuerte con el Barcelona, que incluso está impactando al gabinete del gobierno nacional. El caso de Barcelona, uno. El caso de la Liga, un problema interno de transferencia de dirigencias de una generación, llamémoslo así, hacia otra, que manejó 26 años y ahora estamos ahí. El caso de Nacional tiene una directiva transitoria, Un interventor. interventor, sí. El caso de Cumbayá es lo mismo. Entonces, yo creo que cuando nosotros vemos que hay problemas en las instituciones públicas, que hay problemas en las instituciones de la sociedad civil, la crisis del Ecuador es francamente muy, muy compleja. Y el fútbol sin duda no es excepción. Así es, exactamente. Fernando Carrión, docente universitario, con quien hemos hablado sobre muchas cosas, porque es un estudioso efectivamente de lo que ocurre en la sociedad ecuatoriana. Muchísimas gracias, Fernando. No, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y obviamente a cuidarnos en estos momentos. Gracias, Fernando. Que tenga buen día. Claro que sí, abrimos el espacio de las menciones publicitarias para decir, ¿sabe qué? Atención padres y niños aventureros.